Hallazgos del laboratorio como la BCG, la proteína C reactiva, que están aumentadas, la hemoglobina no suele ser menor de 9, 60-70% de los enfermos tienen factor reumatoideo positivo, el 25% de los pacientes tienen ANAS positivo a títulos bajos con un patrón homogéneo, y los anticuerpos anti-DNA son negativos. El líquido sinovial es de tipo inflamatorio polimorfo nucleares. El tratamiento farmacológico, pues podemos mirar que existen fármacos modificadores de la enfermedad y fármacos no modificadores. ¿Cuáles son los fármacos no modificadores de la enfermedad? En general los antiinflamatorios y los glucocorticoides. Los fármacos modificadores de la enfermedad son los DIMAR y el tratamiento inmunosupresor, en general la terapia biológica. ¿Qué tenemos en cuenta para criterios de respuesta al tratamiento? La rigidez matutina, ausente o no mayor de 15 minutos, la ausencia de cansancio, dolor articular, la ausencia de dolor articular a la exploración, ausencia de tumefacción, una BCG normal. La presencia de 5 criterios durante al menos 2 meses se considera remisión completa de esta enfermedad. Es decir, lo que buscamos con el tratamiento es que este paciente llegue a esto, a que no tenga inflamación ni dolor, y toda la parte de paraclínicos de respuesta inflamatoria esté disminuida o abolida. Aquí está la mejoría igual o superior al 20%, de acuerdo con la ACR, en el recuento de articulaciones dolorosas e inflamadas, o al menos 3 de los siguientes: PCR, BCG y escala visual análoga del dolor, de acuerdo con la revisión por el médico. La ACR 50 o 70 elevan el requisito anterior a un 50 o al 70% de mejoría. Los corticoides. En general los corticoides se utilizan a dosis bajas, 7.5 miligramos, ayudan de forma eficaz al control de los síntomas. Además, parecen retrasar el proceso de erosiones óseas, aunque hoy por hoy se consideran no modificadores de la enfermedad. Dosis altas se pueden usar en casos muy severos. Cuando el paciente está activo, probablemente requieren dosis un poquito más altas, hasta de 1 miligramo por kilo. El objetivo de algunos estudios fue comparar a corto plazo bajas dosis de prednisona con placebo y otros AINES. 28 ensayos encontrados, con los cuales esta revisión se quedó con 10. Hubo unos criterios de exclusión: uso de dosis altas, combinar tratamientos, métodos casi aleatorizados, y principales variables medidas: sensibilidad articular, dolor, fuerza de prensión. Los resultados nos dicen que la prednisona tiene mayor efecto que el placebo en todos los parámetros medidos, tiene mayor efecto que los AINES para mejorar la sensibilidad articular, el dolor, pero no se encontró diferencia significativa en cuanto a la fuerza de prensión. Conclusión: la prednisona puede usarse de forma intermitente en los pacientes con artritis reumatoidea, pero en general no son modificadores de la enfermedad, y digamos que utilizamos la prednisona o los corticoides mientras empieza a actuar el DIMAR, o sea, el modificador de la enfermedad. Al lado izquierdo podemos ver los DIMAR utilizados habitualmente. Estos modificadores de la enfermedad tienen características bien importantes, empiezan a actuar más o menos entre 3 a 4 semanas después de su inicio. Por eso es tan importante inicialmente el AINE y el glucocorticoide. Una vez el DIMAR empiece a actuar o empiece su efecto, empezamos a bajar dosis de AINES o a suspenderlos, y a bajar dosis y a suspender progresivamente el corticoide. Tenemos la terapia biológica, y hay diferentes estudios. Estos son los DIMAR clásicos, todos los estudios que nos muestran eficacia de la azatioprina en el tratamiento de la artritis reumatoidea con o sin metrotexate. La eficacia es similar a otros DIMAR, incluyendo cloroquina, ciclosporina, pero menos que metrotexate. Es decir, la punta de lanza del tratamiento de la artritis reumatoidea se llama el metrotexate. Es un antagonista del ácido fólico. Esta es la estructura del folato en la parte superior, y en la parte inferior el metrotexate. Si ustedes ven, tienen una estructura muy similar, y lo que hace es antagonizar el ácido fólico, importante para la producción de DNA. Entonces inhibe la formación del ácido fólico, la síntesis de DNA, como lo vemos aquí en la parte derecha, uniéndose a la dihidrofolato reductasa, inhibiendo la síntesis de purinas y timidilato. Utilizado profundamente y profusamente en tratamiento de enfermedades neoplásicas, también en psoriasis y artritis psoriásica, como lo vemos en esta diapositiva.
Tiene efectos adversos gastrointestinales del 20 al 70%, náusea, dispepsia, anorexia. La parte pulmonar es menos del 5%. Puede haber neumonía, puede haber neumonitis, pero digamos que el efecto secundario más importante y que hay que evaluar en cada consulta es los trastornos hepáticos. Hay elevación de las transaminasas y el uso diario aumenta su riesgo. Y también hay depresión medular, dependiente de la dosis y con aumento de el volumen corpuscular medio, es decir, se genera una anemia macrocítica, pero nunca olvidemos que el paciente puede generar pancitopenia. La dosis semanal es 7.5 a 25 miligramos con suplencia siempre de ácido fólico, está contraindicado en el embarazo. Se sugiere suspender 2 meses antes de la concepción, antes de que la paciente quiera quedar embarazada. Empezamos con dosis más o menos de 7,5 a 10 miligramos y podemos ir progresando. Siempre se administran una vez a la semana. El paciente escoge el día, pero hay que estar claros en que el paciente no debe suspender. La cloroquina altera procesos de captación y procesamiento de antígenos por monocitos y macrófagos. Efecto inhibidor sobre citoquinas proinflamatorias, regulador de la apoptosis celular y produce down regulation de la fosfolipasa A y C, disminuyendo la producción de prostaglandinas proinflamatorias, fosfolipasa A y la fosfolipasa C. Estas son las indicaciones: artritis reumatoidea, control de signos y síntomas sin efecto en erosiones óseas. También se utilizan lupus, SAF, Sjögren, como vamos a ver después en otras revisiones. ¿Cuál es la principal toxicidad? La principal toxicidad de la cloroquina es la oftalmológica, pérdida de la acomodación visual, diplopía, depósitos corneales y retinopatía. Evaluación oftalmológica anual e interrumpir si hay toxicidad. También hay dermatológica, rash, fotosensibilidad, alopecia con hidroxicloroquina principalmente. Neuromuscular, debilidad muscular, miopatía, insomnio e irritabilidad. Digamos que toda esta toxicidad se presenta con dosis mayores de 6 miligramos por kilo diarios. Cardiovascular, trastorno de la conducción, que es raro, náuseas, emesis en la parte gastrointestinal y metabólica con disminución de los niveles de glicemia. Uso en la gestación, clase DC de la FDA, que no ha demostrado ser teratogénico, probablemente segura en la lactancia, pero faltan estudios. La sulfasalacina, sus efectos no inmunológicos: inhibe la proliferación de fibroblastos, inhibe la síntesis de citoquinas y metaloproteinasas, inhibe la proliferación de células endoteliales, de células inflamatorias, y la inhibe toda la producción de especies reactantes del oxígeno, es decir, es un antioxidante prácticamente la sulfasalacina. Sus efectos inmunológicos: a las 12 semanas disminuye los linfocitos B activos, disminuye la IgM y el factor reumatoideo, y a las 16 de activación de subtipos de linfocitos en mucosa intestinal y disminución de la interleuquina 1A y 1B con evidencia de mejoría clínica. Inhibe la adhesión de los leucocitos y la migración a través del endotelio y tiene mayor efecto sobre los linfocitos reactivos. Adicionalmente, inhibe la infiltración de los leucocitos en tejido sinovial. Entonces la sulfasalacina tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, que permite utilizarse. ¿Qué dosis de sulfasalacina? Me devuelvo un instante. Podemos utilizar, estamos utilizando dosis de alrededor de 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas por vía oral. La leflunomida, inhibición de la dihidroorotato deshidrogenasa, regula la síntesis de uridina 5-monofosfato y disminuye la síntesis de pirimidina. Y entonces uno podría actuar o utilizar diferentes medicamentos: cloroquina, metrotexate, por ejemplo, cloroquina, leflunomida. Si el metrotexate produce efectos secundarios, probablemente pasamos a leflunomida. Y si no sirven esto, la cloroquina, la sulfasalacina, el metrotexate y la leflunomida, probablemente tendremos que irnos a otros mecanismos de acción principales. Aquí están los diferentes efectos secundarios en este resumen de los DIMAR. En la terapia biológica, para pacientes con larga historia de la enfermedad, pacientes sin respuesta al metrotexate, pacientes en combinación con metrotexate, se necesita una estrecha vigilancia. Efecto como hemoterapia es bien tolerada, un inicio de acción rápido y una respuesta sostenida para algunos pacientes. ¿Cuáles tenemos? Son los inhibidores anti-TNF con un receptor soluble, etanercept, un anticuerpo monoclonal infliximab,
o también el adalimumab, o inhibidores de la interleuquina 1, antagonistas del receptor, como la anakinra. Estos son los diferentes, el resumen de la estructura, la administración, las indicaciones, la unión a complemento y la producción o no de anticuerpos. Ese es uno de los problemas que tienen estos medicamentos. Uno, que pueden producir sepsis por disminución de la respuesta inmunológica. Dos, el paciente se infecta más rápidamente, tiene mayor probabilidad de infección. Tres, producen anticuerpos, en algunos casos como el infliximab, o también en el Etanercept, hace que el paciente sea necesario cambiarlo a otra terapia biológica. Adicionalmente, la administración probablemente subcutánea puede ser diaria o puede ser cada 15 días o cada mes, dependiendo el biológico que se utilice. Están aprobados la mayoría para la artritis reumatoidea. Este es un resumen final de cuál es el tratamiento inicial. Recordemos, cloroquina, metrotexate. Si no sirve, probablemente estos pacientes requieren cloroquina, leflunomide. Si la cloroquina no se puede utilizar, utilizaremos metrotexate. Y finalmente, la terapia biológica. En paciente con artritis reumatoidea juvenil, muchos reumatólogos inician con terapia biológica tempranamente. El pronóstico a largo plazo, pueden estar incapacitados si no damos una terapia adecuada. Necesitamos llevarlos a remisión de todo el proceso inflamatorio. Las respuestas entonces a la primera pregunta, pues definitivamente la paciente que tiene una artritis reumatoidea, criterios diagnósticos que cumple la paciente, rigidez, artritis de 3 grupos de articulaciones. ¿Cuándo utiliza las anticuerpos de anticitrulina? Prácticamente se deben utilizar en todo paciente que nosotros pensemos la presencia de artritis reumatoidea. Señalar la respuesta falsa respecto a la artritis reumatoidea, pues la hemoglobina no es tan baja. Son criterios diagnósticos de la artritis reumatoidea todos menos uno, la rigidez matutina articular de más de 30 minutos. ¿Cuál de los siguientes no es un DIMAR? Pues el glucocorticoide. Muchas gracias por su atención.